Sí, esa foto de Chile le hice en Oxapampa, en la provincia de Oxapampa. ¡Oh, qué lindo! Está aquí con nosotros Jorge Espinosa, que es fotógrafo profesional. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias. Buenas noches. ¿Cómo te empezó a gustar la fotografía? La fotografía es un campo bien grande. Sí, pero primero era diseño gráfico y vi conociendo los afiches me gustaban las fotos y comencé a hacer fotografía de producto y después ya me metí a fotografía de moda. Sí, esa foto de Chile le hice en Oxapampa, en la provincia de Oxapampa. ¡Oh, qué lindo! Hace poco, ¿verdad? Sí, eso fue hace un mes y esa es la modelo Brenda Yacila y con el modelo Edwin Angulo, que él pertenece a la agencia Edwin Beat. Ya. Oh, Justo ahí. mira. Justo sabes de Chile que esas casas de Oxapampa, casi la mayoría, casi el 50% son de madera. Sí. Sí, es que ahí hay colonias alemanas también. Ahí está, qué lindo, de Y verdad. justo esa foto es en la iglesia de la Plaza de Armas de Oxapampa, cerquita está. Oh, cerquita. ¿Cuánto tiempo más o menos se toma hacer una sesión así de profesional? Solo 4 horas, 5 horas. Es que también la locación también, tengo que ir moverme para buscar el sitio adecuado para que sea bonito. Sí, también justo está, como está, Oxapampa es ceja de sierra con selva. Claro. Sí, bien bonito. Es un lugar muy bonito, el clima, el paisaje también se presta para que esas Sí, tomas de hecho. salgan impecables, El cerro de color verde ahí. maravilloso. Miren ese contraste. Porque yo esa aparte luz. también años anteriores he ido a Cusco, a Ayacucho y bien bonito también son estos De sitios. todos los lugares que tú has ido, has visitado para que hagas sesiones fotográficas profesionales, ¿cuál es el lugar que más te ha impactado? Has dicho, wow, me quedo aquí, conecto con este Tú lugar. sabes, Cusco, Es un lugar los lindo. 12 ángulos y el que está antes de subir el Machu Picchu hay un sitio, no me acuerdo, Tenocoche, tan bonitos son. Un lugar muy bonito. Y de repente, ¿cuál es el anécdota de repente que más recuerdas cuando has ido con modelos o con un grupo de personas a hacer alguna sesión? Allá, Cuéntanos, por favor, cuéntanos. fue justo cuando se había apagado el flash. ¿Dónde estabas? ¿En qué lugar? Estaba ¿cómo se llama? En Ayacucho estaba, en el sitio arqueológico. ¿Ya? Y se me apagó el flash. Y lo hice ¿Y así qué hiciste? lo hice con luces artificiales. Luz Natural. luz natural, no te Sí, quedó de otra, no podías sí, cancelar sí, tampoco. sí. Y fue espectacular porque estás justo ahí en las ruinas, en el sitio arqueológico, te sentías como inca y todo, recordando lo antiguo. Claro, de manera Y natural. justo también traen un halcón también. Me puso la modelo ahí un halcón. Sí. Ah, mire, entonces, ¿y cuál de repente, y cuando haces... Siempre hago fotografía con animales también. También. O sea, papá no se pudo, pero el anterior pasó le hice casi una oveja en Cusco también. Mira, y dime, cuando vienen y te contactan y te dicen, mira, de repente quiero una sesión de fotos, de repente para el 15 años de mi También la hago hija, también. y te dice, ¿qué es lo que tú le puedes sugerir? Que sea un parque más bonito, porque si es en un sitio sin un estudio, se ve todo sin neutro. O Y sea, cuando un no parque, tiene mucha vida, ¿verdad? sí, No hay sí. no hay mucho que contar. Y sabías que cuando es en exterior es más difícil que en un sitio cerrado, que el exterior es el ambiente, la El gente. ambiente, la luz, el sonido, Sí, todo claro. tiene que estar, se tiene que acondicionar. Y el modo tiene que concentrarse también. Exacto, porque a veces el ruido hace que no, Concentre. te desconcentres. Y también, ¿qué tipo de fotos preparas? Fotografía de retrato, moda y me gusta también la publicidad también. ¿Y la publicitaria en qué consiste? Ese trabajo con actores y con modelos. Si se meten en fotografía de moda, que les guste la moda, que vean bastantes imágenes, revistas y consuman bastante las exposiciones, todo, y que les guste bastante también la fotografía. Eso es importante, tienen que usar la fotografía. Y de repente cuando tú estás haciendo la sesión fotográfica, tú vas dirigiendo también de repente a la modelo o a la persona. De repente ese es tu No, ángulo, por ¿no? ejemplo, los conductores ya saben sus posiciones, también las modelos que son profesionales también, pero hay unas que están comenzando y uno tiene que dirigir. Claro, cuando son novatas, pues Sí. todavía no entran, como que el nervio, todavía no hay mucha soltura, ¿no? Sí, la fotografía de moda me gusta, las exteriores, me gusta bastante las exteriores. Las exteriores. Sí, son más difíciles todavía para hacer. ¿Qué otro proyecto se viene para Jorge Espinosa en ese 2024? Seguí haciendo fotografía en varias provincias, quiero recorrer todo el Perú. Bien recorrer todo el Perú, qué lindo. ¿Te gusta más el clima de la sierra, por lo que veo? Sí.